nacer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo la luz. Bueno, ya estamos de vuelta. Veo que no se ha movido nadie. Ya ustedes se lo saben. Y ya ustedes saben que la segunda parte siempre, la primera es muy interesante, pero la segunda más. Y entonces ustedes nunca se mueven de ahí, siempre nos esperan y esperan con impaciencia la segunda parte de nuestro programa, donde ya entramos generalmente en la parte más adulta y más eso de nuestro invitado. Bueno, lo primero vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es darle las gracias al restaurante El Andaluz, que hoy la temática de vino, pero sobre todo la temática de comida, viene referida a Madrid, a España, a Madrid, donde nuestro invitado, ahora vamos a hablar de eso, cae a continuación, y vamos a explicar unas poquitas cosas de unos vinos de Madrid, que es algo que aquí en Miami no se encuentra con facilidad. Son unos vinos exquisitos y queremos profundizar un poco en una denominación de origen, que es la denominación de origen de Madrid, que está un poco conocida aquí. Sí, lo del vino está bien, pero sabes que en el programa pasado hubo un momento en el que me fuiste a hablar de la parte gastronómica y seguimos con el vino y nos fuimos. ¿Tienes previsto hablar del plato o...? Sí, de las dos cositas, cositas. Mira, cuando ya lleguemos al vino, vamos a hablar de algo que a la gente que me sigue como sommelier le gusta mucho y que me relaciona mucho con eso, que es a la parte del maridaje, sí, que es a la parte del casamiento, del pairing, de la pareja, de marido y mujer, de lo que es comida y vino para ensalzar aromas y sabores. Entonces, vamos a hacer, para poder entrar en el vino, vamos a hacer una pequeña cosita con Mike. Si estoy bien en mi información, en 1980 decides emigrar. No, en 1989, ¿no? No, en 1989 me dejaron emigrar. Hubo un espacio de como 8 o 9 años. 9 años, desde el 80 al 89. A mí no me dejaron salir del país en el año 80. Pero y ya es en el 89 donde eres capaz de emigrar. No, soy capaz, no. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue a Cuba a interceder por muchas violaciones de derechos humanos y en ellas caí yo y ahí me permitieron emigrar. Mi esposa había emigrado 3 años antes, en el 86. Wow. Con el niño. Y mi pregunta es, ¿dónde emigras? Te estoy haciendo la pregunta muy maliciosamente. Mala intención. Con mala intención. ¿Dónde emigras? Y cuéntame, ¿dónde caes? Emigro a España, que siempre estaré muy agradecido. Fue el primer país que me abrió los brazos y me recibió. Y en España estuve 5 años. ¿En Madrid. ¿Qué parte? ¿Dónde llegas? En Madrid. A Madrid. En Madrid. Después viví en esa zona de los arroyos, esa zona de Guadalfar. Guadalfar, que queda cerca de Madrid. Ajá. Perfecto, mira, pues qué bueno, porque vamos a hablar de una zona que está muy cercana a eso. Llegas a Madrid y ¿qué te encuentras cuando llegas a Madrid a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel... ¿qué es el cambio que supone para ti? Sí, fue un cambio, yo diría, radical. A nivel gastronómico, figúrate. Fue un redescubrir de cosas y un descubrir de cosas que hacía años que ni las veía. Artísticamente hice un programa que gracias a Normita Rojas y Marcos Miranda, que estaban allí, tenían su propio estudio montado en una guardilla, era una cosa así chiquitita, y ahí grabé un programa que se llamaba Después de tanta vida juntos, que eran 52 programas. O sea, se hacía la grabación media hora, sí, casi media hora. Y fueron 52 grabaciones de media hora. Después grabé un disco con Elsa Baeza, que tú la mencionas. Elsa decidió hacer un disco todo con canciones mías. Y un poema que yo había musicalizado de su padre, el poeta Alberto Baeza Flores, que se titula Vivir.
y esa fue mi segunda, yo diría, mi segunda cosa importante en Madrid. Después hicimos varias giras pequeñas por distintos lugares de España. A veces fuimos también a Galicia, fuimos también a la parte sur, a Sevilla. A Sevilla no a fuimos. Una cosita de la Expo. Pero fuimos. Luego te caigo lo de la Expo es otra cosa. Luego te caigo con eso. Fuimos a la parte de Cataluña y todo eso, sí. Galicia y Cataluña, básicamente. Y después cerca de Madrid. Tú sabes, Mike, yo no sé si tú te sientes identificado con lo que te voy a decir. Yo ya llevo aquí muchos años, yo soy madrileño. Madrileño. No se te nota, no. Madrileño. Llevo aquí muchos años y la gente me río porque me pregunta, ¿no? Que si echo de menos España, que si echo de menos la comida, el jamón, el vino. Y yo, tú sabes lo que más echo de menos. Sí. La oferta cultural que yo tenía en Madrid. O sea, la posibilidad de escoger millones de obras de teatro. Sí, que aquí, no, ojo, aquí el talento está. Aquí hay unos actores buenísimos. Lo que no está creado es el... No está creado ni para la música, ni para... No, ni para el teatro. Ni para el teatro. Está creada esa posibilidad de que todos esos maravillosos actores y actrices... Tenemos que reconocer que esta es una ciudad joven comparado con Madrid. Y entonces, o New York, o ese tipo de ciudades que llevan años de años creando toda esa infraestructura para que el arte en distintas manifestaciones se muestre. Pero yo pienso que ya debería empezar los que tienen atrás los recursos ya a preocuparse por eso más que solamente por lo económico. También te digo algo. Yo vine hace más de 14 años. Tampoco esta ciudad se parece a la que yo conocí al llegar. O sea, ha evolucionado positivamente muy rápido en muchas cosas. Ahora, sí es verdad que yo tenía millones de planes para hacer a nivel cultural los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. Aquí todo es los sábados. Es más limitado, todo es el fin de semana, es más complicado. Claro. Y a los que nos gusta tanto el arte en todas sus expresiones, en toda su extensión, no solamente en la música, que por supuesto, pero en todo lo demás nos cuesta tener tantas opciones. Tienes alguna opción, pero no tienes tantas opciones. Por ejemplo, yo viví en New York y en New York tú te das cuenta que la gente va al teatro el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Pero aquí no. Aquí uno va al teatro el sábado, como dices tú, el viernes por la noche y ni contar a los conciertos. Y tiene dos otras opciones. No es que tenga... tiene pocas opciones. Solamente en Madrid, por ejemplo, en la Gran Vía, en esa zona solamente en Madrid tiene no sé cuántos teatros musicales, otra cosa que se echa de menos, porque aquí con la cantidad de buenos actores y actrices y con la cantidad de buenos cantantes se podrían hacer unos musicales maravillosos. Pero no hay tampoco el espacio como para hacerlo. Mira, yo mismo tengo el proyecto ese de que te hablé de Ecos. Estoy buscando financiación hace rato para hacerlo en vivo, pero llevarlo a un ballet. O sea, ejemplificar todo lo que se está diciendo con música y palabras con un ballet. Y no he encontrado la forma de poderlo materializar. Bueno, ya han escuchado ustedes, si alguien está escuchando el programa, tiene tremenda oportunidad porque estamos buscando, en caso de que alguien sea como nosotros, un enamorado de la música y tenga las posibilidades económicas para ayudar a ese proyecto, sería maravilloso. Sí, para financiarlo. Se ponen en contacto con nosotros y nada, y rápidamente ponemos ese proyecto que sería precioso verlo en esta ciudad con Mike Porcel. Vamos a aprovechar luego vamos a seguir con las cosas de Mike, pero vamos a hacer una pequeña paradita en algo que a mí me da tremendo placer y tremenda emoción. Yo soy madrileño, yo nací en Madrid y todo el mundo aquí en Miami, cuando se habla de vino, los 3 primeros días hemos hablado de las 3 primeras denominaciones de origen que son las más conocidas aquí. Hemos querido entrar suavecito en el programa, no hemos querido entrar con cosas muy extrañas y hemos querido un poco que la gente se sintiera identificada con los vinos que hablábamos. En este caso se habló de Ribera de Duero, se habló de Rioja y se habló de Albariño, que son las 3 denominaciones de origen que más se conocen en Miami. La gente cuando va a una carta, el 90% de los vinos que, salvo alguien que sea un poquito conocedor,
el 90% de los vinos que se venden aquí son de esas 3 denominaciones de origen. Ya hemos explicado que la denominación de origen es el vino que se hace en un determinado lugar, con unas determinadas características y apadrinado por una denominación de origen que obliga a hacer el vino de una determinada manera. Bueno, hoy, como soy madrileño, me voy a permitir el lujo de enseñarle a muchos de nuestros telespectadores algo que no se imaginan. Acuérdense, hemos dicho los primeros días, 94 denominaciones de origen. No son solo las 3 del primer día. Y van ustedes a empezar a partir de ahora a conocer cosas muy bonitas, muy de nuestra cultura y muy de nuestro arte y muy de nuestra tierra. La denominación de origen de que vamos a hablar hoy, igualmente me he hecho unos cuantos apuntes porque quiero darles algunos elementos claves. Es denominación de origen Vinos de Madrid. Se caracteriza por muchas cosas. Se caracteriza en este caso porque son vinos que se hacen principalmente en la sierra de Madrid, con lo cual estamos hablando de los terrenos son rocosos y eso condiciona muchísimo la forma de hacer el vino. Son vinos que tienen un alto contenido en alcohol, son vinos que muchísimas veces pasan de los 14 grados. En el caso concreto, el vino que vamos a mostrar hoy tiene 14 grados y medio. Ya a partir de 14 grados y medio ya empieza a ser bastante potente, ¿no? El vino, aunque sea un vino muy bien acabado como es este caso. En este caso es una variedad que se llama Garnacha, este vino en concreto es Garnacha 100%, y es un vino, la Garnacha es una uva de las permitidas en esta denominación de origen, pero que se da muy bien en los terrenos rocosos, porque es una uva muy fresquita, y acuérdense que rocoso es altitud, en este caso este vino está la bodega a 850 metros de altitud, que es altito, y entonces hace falta uvas que aguanten esas temperaturas, esos cambios de temperatura, de muy frío por la noche y menos frío por el día. Sobre el granito, en este caso, estamos hablando de un vino, como son vinos que se hacen en la sierra, este es en la Sierra de Gredos, son producciones pequeñas, son vinos muy artesanales, son vinos muy gourmet. Madrid tiene unos vinos fantásticos, con muy buenas puntuaciones, aunque sea un gran desconocido para algunos lugares del mundo, porque las producciones son pequeñas y no son vinos que se exportan en millones de botellas. Este vino que vamos a probar hoy se llama La Bruja, está hecho en la Sierra de Gredos, es 100% Garnacha, como les he dicho, y es un vino del que solamente se hacen 43.000 botellas al año, no se hacen más. Entonces es un vino bastante exclusivo. La denominación de origen de Madrid no es de las más antiguas, está más o menos en el medio. Es una denominación de origen creada en 1990, cuando estábamos hablando que Rioja, que fue la pionera, estaba por el 70, 75. O sea, es una denominación de origen que se crea después. Acuérdense que en España se hacía vino en todos los lugares, pero luego los lugares se fueron organizando. O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta que el área creó su denominación de origen con la forma de hacer el vino, con lo más típico de ese área para hacer los mejores vinos posibles. Solo existen 45 bodegas, 8.850 viñedos, y les voy a decir todas las uvas permitidas en esa denominación de origen. O sea, en esa denominación de origen no se puede hacer vino con cualquier uva. De vino tinto se puede hacer con Merlot, con Cabernet Sauvignon, con Syrah, con Tempranillo y con Garnacha. Y de vino blanco con uvas muy desconocidas para el público de Miami, con Malvar, con Airén y Albillo, Viura, Parellada, Torrontés, que en el caso de Miami se asemeja mucho más a una uva argentina que a una española, y Moscatel. Entonces, otra cosa muy típica de Madrid es un vino que se llama Sobremadre. Es un vino peculiar de los vinos de Madrid que tiene la característica de que se deja 18 meses en la botella, que repose en el depósito con sus propias lías. Sus lías son sus propias levaduras, las levaduras que tira el vino, y eso lo que hace es que le da al vino muchísimo cuerpo, muchísima estructura, muchísima profundidad, mucho aroma y muchas cosas positivas. Entonces, nada, son vinos frescos, afrutados, con muy buena estructura. Y el vino que tenemos hoy aquí es un vino de mi colección personal. A mí me encanta traerlo a Arte y Vino, porque me encanta que lo que yo tengo en mi casa llegue
a todas sus casas. El vino se llama La Bruja, es de 2020, estamos en el 2025, es un vino que ya lleva 5 años en la botellita. Y les voy a dar ya el último toque y vamos a volver otra vez a nuestro invitado, que es más importante. Este es un vino que lo hace unos viticultores que se han hecho famosísimos en el mundo entero, que se hacen llamar Comando G, como unos dibujos animados que había hace muchísimos años. Comando G. Yo creo que tengo los nombres aquí apuntados de ellos, porque todo el mundo los conoce por Comando G, pero son Dani Landi y Fernando García. Y son los culpables de poner estos vinos en concreto de la Sierra de Gredos y muchos más del área de vinos de Madrid en los primeros puestos en las listas de puntuaciones del mundo. Tienen como 10 o 15 vinos que tienen más de 90 puntos Parker y de otra gente que puntúa los vinos. O sea, son unos auténticos monstruos. Ellos no quieren prácticamente ni siquiera que se sepa su nombre y ellos se autohacen llamar Comando G. No sé, Pablo, si me quieres preguntar algo. Sí, yo estaba escuchando y me llama la atención incluso la altura a la que se producen estos vinos y el tipo de suelo, algo que es muy importante. Sucede también con el tabaco, sucede con la caña de azúcar, los rones cubanos, pero me gustaría que especificara, porque lo mencionaste, pero me pareció que un poco que para ir creando cultura en los que nos ven y nos escuchan, lo relacionado con la vista, o sea, color, nariz y sabor del vino, como me enseñaste la cata, ¿no? Bueno, tengo los detalles de cómo se comporta este vino, pero me gustaría que al menos te refirieras a eso y un poquito que también explicaras la relación que hay entre la vista, la nariz y la boca en la cata del vino. Bueno, me acabas de dar una idea maravillosa. Yo creo que vamos a aprovechar el siguiente programa para no siempre hablar de vino y no siempre hablar de denominaciones de origen. El siguiente programa con el siguiente artista vamos a hacer una mini cata al estilo tradicional, pero apuntando a lo que dice Pablo, la cata al estilo tradicional va como por orden, ¿no? Siempre suele ser en vista, en nariz y en boca. ¿Qué es lo que vamos buscando en cada una de las fases? En vista vamos buscando detectar si la tipicidad del color del vino que estamos bebiendo. Por ejemplo, la uva albariño tiene una uva típica. Cada uva más o menos normalmente suele tener un color más o menos típico. En este caso es rojo, ¿no? La tipicidad, sí, rojo, pero no solo rojo, sino normalmente tiene 2 colores, ¿no? El color principal y los reflejos, y generalmente hasta las tonalidades nos dan bastante información del vino. Eso sí lo vamos a dejar para el siguiente. Luego, también nos sirve mucho, yo siempre explico en mis cenas de maridaje, que también es muy importante cuando estamos mirando en vista, ver que el vino esté sano. Hay una forma de darte cuenta si el vino puede tener algún tipo de efecto o puede estar turbio, sucio, que nos puede dar ya un dato antes de llegar a la nariz o incluso antes de testearlo, de llegar a la boca, ya nos puede dar una información de que peligro, alerta roja, warning, ese vino, simplemente viendo el color, nos puede estar diciendo que puede estar malo. Utilizamos esa parte en vista para eso. Luego está en nariz, que en nariz también nos va a dar muchísima información de el tiempo que tiene reposo, la barrica, la crianza, y luego también en función del tipo de uva, unas tienen tendencia a darnos recuerdos a aromas de fruta roja, de fruta negra, a especies, a un montón de cosas que te lo da. Este específicamente que da. Este tiene mucha fruta mora y frambuesa, o sea, fruta roja, porque son vinos, los vinos de primero la garnacha y segundo los vinos de Madrid, como están en altura y hay mucha lluvia y hay sierra, son vinos muy frescos. Que es normalmente en terrenos áridos y secos lo que te da es lo contrario, ¿no? Pero en este caso estás hablando de generalmente vinos que están entre 800 y 1000 metros de altura, y en sitios donde hay heladas, donde llueve. Entonces son vinos generalmente muy fresquitos. Y luego la última parte es ver, que no siempre es igual, ver si realmente lo que te está diciendo en nariz es exactamente igual en la boca. Hay veces que te engaña la nariz y no es exactamente la nariz con la boca. Pero
una de las cosas que te pasa cuando va ese vino a la boca es que te dice si el vino es un vino bueno y de calidad o no. Y voy a dar un detalle fácil, sin complicarlo mucho, algo fácil para que la gente un poco se quede con esta idea. Cuando tú pasas un vino por la boca y cuando acabas de pasarlo de la forma en que se cata, que tiene que pasar primero por la lengua, tiene que moverse un poco por toda la cavidad bucal y luego tragarlo despacio. Cuando tú haces eso, te debe de dejar una fuerza o una presencia homogénea en todo. Si tú sientes que el vino entró muy duro y luego no dejó nada y se fue, eso es un vino generalmente, en algunos países del Nuevo Mundo hacen vinos muy buenos, pero a veces hacen vinos donde ellos, en vez de darle el tiempo que necesita la crianza, en vez de darle el tiempo que necesita la barrica, en vez de darle el tiempo que necesita el vino de reposo para que tenga la calidad que debe tener, ellos lo aceleran. Le echan chips de madera, le llaman reserva, ponen una botella bonita, hacen un diseño y realmente ese vino nunca va a tener la calidad de un vino que tuvo el tiempo que necesitaba para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo vamos a dejar. Qué bien. Pablo, yo estoy en España, voy a hacerle una pregunta más y yo creo que aunque tengo más cosas, me gustaría que tú te explayaras un poquito más. Trabajaste en televisión, que me lo estabas contando, en Televisión Española. No es que trabajaste 52 programas para Radio Martí. Eso fue un 52 programas, como te decía, grabados en aquella guardillita para Radio Martí, sí. Que hiciste con Elsa Baeza como director del grupo musical, ¿no? ¿Fue esa misma época? Bueno, en la época en que ella grabó el disco, bueno, estamos hablando de dos cosas, pero se grabó en los 52 programas y te decía que fue con Marcos Miranda y Norma Rojas, que fueron las que apoyaron el proyecto de hacerlo. Después, al grabar el disco con Elsa Baeza, con canciones mías y un poema de su padre, y ella lo grabó, hicimos varias giras con los temas de ese disco. Sí, habían 3 músicos, 2 músicos, 4 músicos, creo, 4 músicos. Pablo, yo tengo más preguntas, pero quiero que tú te explayes hoy. Y mientras tú además te explayas, yo voy a servir un poquito de vinito. Claro, que estamos aquí con la boca seca. Oye, no, mira, yo quiero agradecer, tu explicación sobre los vinos. Quiero agradecer también a Mike su locuacidad y capacidad de diálogo, un poco que evidencia el nivel cultural y la decencia. A mí, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que he visto de la obra de Mike, hay 3 cosas a las que me quiero referir. La primera, canción al festival En busca de una nueva flor. Circunstancias en que se escribió y origen del... Y lo que generó después. Por favor. Y por favor, expláyate. Sin Ponte miedo. Cómodo y Pasó, sin miedo. Una cosa, pasó la prueba. Pasó la prueba, pero que me da miedo. Fíjate, se ha pasado la prueba que me da miedo. Ok, en 1978, como tú recuerdas, creo. Sí, lo recuerdo. Ajá. Nadie me lo contó. Yo lo vi. Tú lo vi. Se hizo en Cuba, o se celebró en Cuba, el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Fue escogida Cuba como sede de esa. Se hizo un concurso a nivel nacional para hacer un tema, o el tema del Festival Mundial de la Juventud en esa sede. Había un primer premio, un segundo premio y un tercer premio. El primer premio, bueno, lo gané yo, con En busca de una nueva flor, que creo que muchos la recuerdan. El segundo premio lo ganó Carlos Alfonso. Creo que la canción se llamaba Ven a buscarme. Ajá. Y el tercer premio lo ganó Juan Formel. Esos fueron los 3 premios. Los 3 premios de ese festival. Sí. Siempre es una anécdota interesante y un poco, para mí, siempre es desagradable recordar esas cosas porque a partir de eso, o sea, quiero decir, para resumirlo, las autoridades del gobierno no quedó muy satisfecho con que mi canción fuera el premio del festival. Cosa que yo no tenía culpa porque fue premiada. Lo mismo hubieran no premiado a mí y hubiera pasado desapercibida. Se premió y fue el tema. Recuerdo, y siempre creo que saco a colación en varias entrevistas,
que me llamó la viceministra de Cultura Sí. para un poco para regañarme, porque he estado viendo o escuchando la canción y viendo el texto y realmente no hay eso que tú dices, la mansa estrella de la libertad. No, eso es una frase que un joven revolucionario no puede decir. Y cosas por el estilo, si tú recuerdas, esa era la retórica y el estilo de decir. Y yo simplemente le dije, bueno, yo no sé. La canción se premió así y yo no tuve culpa de que se premiara la canción. ¿Qué pasó? Que ellos no quedaron satisfechos al punto de que ordenaron, por decirlo así, porque así era, hacer una contracanción. Y se la dieron a Silvio Rodríguez. Y Silvio Rodríguez hizo aquella canción que se llamaba Vamos a andar. Vamos a andar. Ajá. Que ellos tuvieron la idea de que esa canción de alguna manera iba a opacar o a sustituirla En busca de una nueva flor. No pasó. La gente posiblemente no recuerde mucho de Vamos a andar, ni se acuerden mucho de la canción. No, lo que pasa Lo que es fue feo, ¿sabes? Sí, claro. Fue feo un colega prestarse a una cosa así. Pero bueno, tú sabes cómo funcionaban esas cosas. Yo incluso antes de iniciar este programa quiero decirles que tuvimos la posibilidad de conversar de manera bien diáfana y amistosa con Mike, y entendimos algunas cosas de las que hemos oído hablar por otras personas, pero Mike tuvo la capacidad de explicarnos. Y me parece, o sea, que hay un buen resumen sobre este tema. Ahora, lo que no sabía y me acabo de enterar es que eres miembro fundador del Grupo Síntesis. Claro. Pero no Sí. se conoce, no se habla, es que no le conviene a alguien que no se sepa. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que sí? No, yo lo creo y me atrevo a asegurarlo. Yo también me atrevo a asegurarlo, pero no tengo evidencia. No, yo tengo la evidencia de que nunca se menciona a Mike Porcel No. en los temas relacionados con Síntesis. Síntesis tiene- Y si alguien no está de acuerdo conmigo, que me lo diga. Sí. Pero al menos quiero salvar eso. El Grupo Síntesis tiene dos etapas. La etapa en que yo fundé el Grupo Síntesis junto a Carlos Alfonso, Ajá. el Grupo Tema 4 y distintos músicos como un gran pianista como José María Vitier, etcétera. Cuando yo me fui de Síntesis, me fui realmente porque empezaba a las ideas que yo tenía empezaban a chocar con la mayoría. Contraproducente. Sí, empezaban a chocar con la mayoría. Te estoy hablando ya no políticamente, No, ideas yo sé de lo que me estás artísticas, hablando, ¿entiendes? ideas artísticas, Ideas ideas artísticas. musicales. Y entonces, bueno, sencillamente yo me retiré y se quedó el grupo. Y empezó una segunda etapa de Síntesis, que es la que mucha gente recuerda ahora o habla siempre, que fue dirigida o se quedó dirigiendo Carlos Alfonso, y es la etapa más bien sobre música afrocubana. La mezcla del rock con la música Con la música cubana, que es otra, digamos, otro camino. Ya, está bien. Para mí ha sido importante, te cedo la palabra, el tiempo, presión. La televisión tiene eso. Nos gustaría estar aquí toda la tarde hablando con Mike, porque aparte hay tema de conversación para hablar con él. Nosotros teníamos incluso muchísimas más preguntas, pero nos vamos a despedir, y nos vamos a despedir de la siguiente manera. Como les dije antes, gracias al chef Chago y al andaluz por enviarnos esto. Estos son platos típicos de Madrid: berenjenas, chips de berenjena frita con jamón ibérico y miel, y un plato muy típico de Madrid que es el calamar con alioli, Por Dios. con el pancito. Entonces, nada, nos vamos a despedir de ustedes. Muchísimas gracias siempre por seguirnos. Muchísimas gracias siempre por sus comentarios tan bonitos y tan cariñosos durante la semana. Y algo muy importante mientras nos despedimos: beban vino, que nunca una historia interesante empezó con una ensalada. Bye. Bye. Bye, bye. Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve